Mi amigo Alex pasó la noche en casa cuando teníamos 14 años aproximadamente, y el hecho de estar allí tal vez me haya salvado la vida. Era un fin de semana en la que nevaba por la noche, y estábamos viendo un par de películas en la sala. Mi madre nos estaba trayendo bocadillos y chocolate caliente. Siempre fui muy amable con mis amigos cuando los invitaba. Sin embargo, como ella tenía que levantarse temprano para el día siguiente trabajar, se fue a la cama un poco antes de medianoche. Mis padres se habían separado recientemente. Alex y yo decidimos trasladarnos hacia mi habitación para jugar videojuegos. No recuerdo mucho después de eso, salvo que me quedé dormido un rato después. Desperté en mi cama sintiendo un frío intenso y mucha sed. Decidí ir a la cocina a buscar un vaso de agua, notando que el frío en el piso superior era mucho más intenso que en la planta baja. Regresé a mi cama y me arropé y traté de volver a dormirme. Fue entonces cuando noté que Alex respiraba de manera extraña, como una respiración profunda y pesada que persistía. La respiración era tan prominente que me resultaba difícil concentrarme. Finalmente, ya un poco cansado, le lancé la almohada a Alex y le pedí que bajara el volumen de su respiración, ya que estaba cerca de roncar. Alex me miró confundido y me preguntó de qué estaba hablando. Le pedí que simplemente bajara el volumen. Entonces, Alex miró debajo de mi cama y gritó. Se arrastró hacia atrás con el susto, y yo me levanté rápidamente para ver qué es lo que estaba ocurriendo. Al mirar debajo de mi cama, vi a un hombre de mediana edad, con el cabello despeinado y con un dedo entre los labios, haciendo un espectáculo totalmente surrealista. Sentí que mi corazón se aceleraba a toda velocidad. Este hombre susurró: «Conozco a tu madre, estoy aquí para verla». Mientras comenzaba a salir debajo de la cama, Alex y yo corrimos de la habitación gritando, llamando a mi madre, y llegamos hasta su dormitorio. Entonces cerramos la puerta tras nosotros, y ella, angustiada y también confundida por nuestros gritos, apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el pomo de la puerta comenzara a girarse y la puerta se agitara. De repente, los golpes fuertes y agresivos empezaron a resonar, reemplazando el sonido de la perilla. Mi madre corrió el teléfono y llamó a la policía, llorando mientras le gritaba al hombre que estaba al otro lado de la puerta: «Déjanos en paz». Ella intentó mantener la puerta cerrada. Cuando el hombre escuchó que mi madre terminaba de hablar por teléfono, se marchó. La policía llegó en cuestión de minutos, y para cuando llegaron, el hombre ya se había ido. La ventana más grande de nuestra casa, que estaba en el dormitorio de invitados del piso superior, había sido completamente levantada, explicando el aire frío que entraba del piso de arriba. Le conté a mi madre que el hombre decía conocerla, pero ella no tenía ni idea de quién podría ser. Mi madre decidió que Alex y yo pasaríamos el resto de la noche en la casa de mi tía. Y el día siguiente, mi tío instaló una cerradura más segura en la ventana de arriba. Esto ocurrió hace aproximadamente 16 años, y ahora lo recuerdo como un incidente inquietante del pasado. Pero nunca descubrimos quién era ese sujeto, ni cómo podría haber conocido a mi madre. Tengo un regalo para usted, señorita Catherine. Tomás estaba de pie frente a mi escritorio, sosteniendo una gran galleta de chispas de chocolate. Me sorprendió ver que Tomás, con quien no había tenido la mejor relación desde el inicio del curso, estaba haciendo un gesto tan amable. Sus calificaciones eran bajas y solía murmurar comentarios despectivos como «eres tan tonto» durante las correcciones. Sabía que estaba atravesando una situación familiar complicada, ya que sus padres estaban en medio de un divorcio difícil, y él solo tenía 8 años, así que decidí ser comprensiva. Me alegra ver que mis esfuerzos parecían estar dando frutos. «Gracias, es muy dulce de tu parte», dije, colocando la galleta en el centro de mi escritorio. En realidad, no tenía intención de comerla. Estaba siguiendo una estricta dieta sin azúcar para perder unos kilos antes de la boda de mi amiga este fin de semana, así que la galleta permaneció allí, entre mi portalápices y una pila de tarjetas didácticas. Antes del almuerzo, Tomás se acercó y me preguntó: «¿Vas a comer la galleta ahora, señorita?». Sentí un poco de culpa, así que cuando Tomás regresó después de mi almuerzo y vio que la galleta ya no estaba en mi escritorio, se mostró sorprendido. «¿Te la comiste?», preguntó. «Sí, lo hice», respondí con una sonrisa. «Estaba muy buena». Tomás se sentó en la última fila y no dijo nada más en el resto de la clase. Me sentí un poco mal por haberle mentido, pero no podía romper mi dieta. Más tarde, mientras empacaba mi vuelo para Miami para la boda, pensé en la galleta. No podía dejarla aquí, se echaría a perder el fin de semana. Decidí llevármela por si tenía hambre en el avión.
La envolví en una servilleta y la puse en una bolsa de mi computadora portátil y tomé un taxi para el aeropuerto. Las filas de seguridad eran muy largas y cuando finalmente llegué al control, coloqué mi laptop en uno de los contenedores y pasé el resto de mi bolsa por una cinta transportadora. Después de pasar por el detector de metales, uno de los agentes de la tasa llamó. «Señora, sígame por favor», dijo guiándome hacia un pasillo hacia una habitación trasera. «Ya soy tarde para mi vuelo», resoplé, temiendo que pudiera perder mi vuelo. La puerta se abrió y vi a varias personas sentadas alrededor de una mesa. Algunos eran agentes, otros estaban uniformados de manera que no pude identificar, y todos me miraban fijamente como objeto de un centro. El miedo me invadió al ver la galleta entre mis piernas, comenzaron a temblar, y el rostro de Tomás apareció en mi mente con su sonrisa. «¿Qué está pasando?», pregunté con voz temblorosa. Uno de los oficiales dio un paso al frente y dijo: «El escáner mostró que hay algo incrustado en esta galleta, más bien varias cosas». Miré la galleta y mi visión comenzó a nublarse y me agarré del respaldo de la silla para sostenerme. «¿Qué viento?», pregunté con voz temblorosa. 8 objetos», respondió el oficial. «Están horneados directamente en ella». Rompí la galleta para poder ver lo que había y encontré una cuchilla partida en varios pedazos. Este niño trataba de matarme. Nunca olvidaré el sonido de aquella noche. Fue un susurro un tanto leve, pero el chillido agudo de un ratón se escuchaba en las paredes. Lo peor no era el sonido, sino la sensación de que alguien más estaba escuchando ello conmigo, esperando simplemente el momento para atacar. Mi nombre es Clara, y mi vida cambió para siempre en esa fría noche de noviembre. Desperté aturdida, con la respiración entrecortada y el corazón que latía en mi garganta. La luz de la luna se filtraba a través de las cortinas, proyectando las sombras en las paredes. Miré a mi alrededor. La habitación se encontraba en silencio, pero sabía que el peligro no había desaparecido. Mi atacante había sido muy astuto, y aunque había logrado escapar, sentía que el eco de sus pasos resonaba en cada rincón de mi casa. Aquel hombre había dejado más que cicatrices físicas. Había marcado mi vida de una manera que las cicatrices no pueden explicar. Los días que siguieron fueron una mezcla de pesadillas, terapia y constante vigilancia. No podía ir a ningún lugar sin mirar sobre mi hombro y sentir que alguien me siguiera o me estuviera observando. Un mes después del ataque, la policía informó algo escalofriante, que había habido otros ataques en esa ciudad, y todos tenían el mismo patrón perturbador. Cada víctima había recibido una carta antes del ataque. Esta carta contenía una breve nota, escrita con una caligrafía impecable y un símbolo extraño. El asesino se estaba divirtiendo con nosotros, con nuestras vidas, y no se detendría hasta haber terminado su macabro juego. Una tarde de enero, mientras el cielo se cubría de nubes grises y la lluvia estaba sin cesar, recibí esta carta. Era idéntica a la que la policía había mostrado en la investigación. Un sobre negro, sin remitente, y dentro, una carta con el mismo símbolo. El mensaje era breve, pero cargado de terror. Decía: «Te estoy observando. El pasado nunca muere. Prepárate». Mi mano temblaba mientras leía esta nota. Los recuerdos de esa noche oscura volvieron con fuerza. Decidí que debía hacer algo, cualquier cosa, para tomar el control de mi vida de nuevo. La carta me llevó a contactar a otros sobrevivientes, que también habían recibido correspondencia del asesino. Nos conocimos en una cafetería, un lugar neutral, lejos de la sombra de nuestras casas. Allí estaban 4 de nosotros. David era un joven ejecutivo con cicatrices en el rostro. Ana, una madre soltera con una fuerza interior inquebrantable. Miguel, un antiguo soldado con una actitud reservada. Y por último, yo. Todos compartíamos algo más que en común que este trauma que había sucedido. Estábamos unidos por el terror de saber que nuestro atacante estaba más cerca de lo que pensábamos. David fue el primero en hablar. Su voz era grave, pero la desesperación era palpable. Recibí mi carta hace 2 semanas. No puedo dejar de pensar que el atacante está entre nosotros, que está observando todo lo que hacemos. Ana, con su mirada decidida, intervino. Mi hijo aún no sabe todo esto. Estoy aquí para protegerlo. Pero cada vez que veo esta carta me doy cuenta que el peligro siempre está al acecho. Y tengo mucho miedo. Miguel, con su semblante endurecimiento de experiencias pasadas, asintió. Nuestro atacante tiene un propósito.
Cada víctima parece estar en un plan más grande aún. Quizás nuestras cartas sean piezas de un rompecabezas. Me sentí identificada con las palabras de Miguel. La idea de lo que estábamos dentro de un juego macabro me lava la sangre. Decidimos unir nuestras fuerzas para tratar de comprender el significado de ese símbolo y las intenciones del asesino. El símbolo en las cartas era un enigma en sí mismo. Parecía una combinación de líneas y curvas que no podían relacionarse con ningún lenguaje conocido. Nos dirigimos a un especialista en símbolos antiguos, un profesor de historia llamado Luis Serrano, con la esperanza de descifrar el significado. El doctor Serrano nos recibió en su oficina, una sala llena de libros antiguos y documentos esparcidos. Al ver el símbolo se frunció el ceño y estudió el dibujo con detenimiento. «Ese símbolo no es común», dijo finalmente. «Se parece a algo que se encuentra en las antiguas prácticas de ocultismo. Puede ser un signo de protección, pero también puede ser un marcador de territorio». Miguel se inclinó hacia adelante, sus ojos centelleando con interés. «¿Puede decirnos si hay alguna conexión entre este símbolo y alguna figura histórica o mito?» El doctor Serrano asintió lentamente. «Podría estar relacionado con una secta secreta que operaba en la región hace siglos. Sus miembros creían en la justicia a través del castigo y solían marcar a sus víctimas con símbolos para demostrar su control sobre ellos». Salimos del despacho con más preguntas que respuestas. El símbolo parecía indicar un pasado oscuro, pero su verdadero propósito seguía siendo un misterio. Sin embargo, estábamos decididos más que nunca a descubrir la verdad. Las semanas siguientes fueron una batalla constante contra el miedo y la desesperación. Nuestro atacante estaba jugando un juego retorcido con nosotros, y cada nueva pista parecía acercarnos más a la verdad aterradora. Un día, mientras revisaba el correo, encontré una nueva carta. Esta vez el mensaje era más personal. Decía: «Sabes lo que hice, conoces mi juego. La última marca está por venir». El terror se apoderó de mí. La carta no solo estaba dirigida hacia mí, sino que parecía señalar el final del juego. Me puse en contacto con el grupo y decidimos reunirnos para discutir este mensaje. La ansiedad se palpaba siempre en el aire. David sugirió algo audaz. «Si el asesino está marcando un final, tal vez podemos usar esto en nuestro favor. Si hay una última víctima, podríamos estar en el lugar correcto para interceptarlo». No teníamos mucho a perder. La idea de que sea la última víctima nos llevó a tomar las medidas preventivas. Optamos por hacer una vigilancia en nuestras casas y establecer un sistema de alerta en caso de emergencia. Una noche de febrero, mientras la lluvia golpeaba contra las ventanas, recibí una llamada inquietante. Era una voz que no reconocía, con un tono frío y calculador. «Es hora de que tu marca sea completa». El miedo se apoderó de mí. Corrí en la sala buscando a David, Ana y Miguel y estábamos preparados, o al menos eso pensábamos. De repente escuchamos un golpe en la puerta, seguido de un susurro que helaba en la sangre. «Es él», dijo Ana con una voz temblorosa. Sabíamos que esto iba a suceder. David, con una mirada decidida, se acercó a la puerta. «Vamos a enfrentar esto. No podemos dejar que ese psicópata se escape». Abrí la puerta lentamente y encontré una caja en el umbral. Dentro había una última carta y una foto de cada uno de nosotros, marcados con un símbolo extraño. La carta decía: «El juego ha terminado. Ahora el pasado se enfrenta al futuro». El pánico se apoderó de todos nosotros, mientras tratábamos de entender este último mensaje. Sin embargo, el sonido de pasos acercándose a la puerta nos hizo reaccionar. El tipo estaba cerca. Decidimos hacer una última confrontación. Armados con determinación y un conocimiento parcial del pasado del asesino, nos dirigimos a un viejo edificio a las afueras de la ciudad, donde el doctor Serrano había sugerido que podríamos encontrar respuestas. El edificio estaba oscuro y en ruinas. Las sombras parecían moverse por sí solas, y cada rincón estaba impregnado de una atmósfera de desolación. Al avanzar, encontramos un altar antiguo en el centro de la habitación, con símbolos tallados en la piedra. De repente, el asesino apareció. Era una figura envuelta con una capa negra y una máscara que ocultaba su rostro. «Finalmente nos encontramos», dijo con una voz distorsionada. «Ustedes han sido mis piezas para comprender el pasado». El asesino reveló, como el descendiente de una secta oculta mencionada por el doctor Serrano, su objetivo era crear una serie de eventos que conectaran el pasado con el presente, utilizando a sus víctimas como parte de un ritual antiguo. Con la ayuda de Miguel, que había sido experto en tácticas militares, logramos desarmar al asesino y detener su plan. La verdad era horrendo, pero al menos nos dio la oportunidad para cerrar un capítulo oscuro de nuestras vidas. Con el tipo en custodia y en caso cerrado comenzamos un proceso de sanación.
Las cicatrices físicas y emocionales seguían ahí, pero al menos habíamos recuperado algo de control sobre nuestras vidas. Cada uno de nosotros decidió enfrentarse a sus propios demonios de manera distinta. David se dedicó a ayudar a otras víctimas de crímenes violentos, Ana se convirtió en defensora de seguridad comunitaria y Miguel encontró un nuevo propósito en la enseñanza de este tipo de tácticas de defensa. Yo, por mi parte, traté de encontrar una paz diaria, aunque el pasado siempre estaría aquí, en mi presente. Tenía la oportunidad de construir un mejor futuro, más seguro y esperanzador. La experiencia que me había sucedido me dejó una enseñanza, e incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una luz que podía guiarnos hacia la redención. El juego había terminado. Nuestras vidas estaban seguras de aquí en adelante, marcadas por lo que habíamos enfrentado y superado. Y aunque estas marcas del pasado nunca desaparezcan, habíamos aprendido a enfrentarlas con valentía. Si quieres más contenido como este, suscríbete y dale like. Y no te olvides comentar.